En esta segunda parte de los reinos invasores, quisiera ahondar un poquitito con la palabra que nos quedó prácticamente en el aire o pendiente en la entrega primera. Porque cuando decimos cultura, esa era la palabra, muchas veces tenemos la tendencia a pensar en las costumbres sociales y hasta artísticas de un territorio. Utilizamos el término culto refiriéndonos a una persona como alguien que sabe mucho de muchas cosas. Bueno, yo quiero hablarte de la verdadera cultura, no la externa, la verdad. Veamos la cadena de formación de una estructura de pensamiento una vez más. Educación, formación, cobertura, identidad y creencia. Repito, educación, formación, cobertura, identidad y creencia. Eso es lo que a mi juicio, y no solamente al mío, determina consecuencias afines, tales como cosmovisión, cultura, estilo de vida, comportamiento y conducta. Cosmovisión, cultura, estilo de vida, comportamiento y conducta. Yo repito estas palabras porque quiero que las entiendas bien, porque tienen que ver con el fondo de la cuestión de la vida cotidiana del cristiano. Estamos hablando, como podrás suponer, de lo que normalmente llamamos estructuras mentales. La cultura de la que estamos hablando hoy es el comportamiento final de un individuo como resultado de un proceso social de aprendizaje. Definición de cultura. La definición de cultura acorde a un diccionario de la Real Academia Española dice ser un conjunto, cultura, un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Veamos un ejemplo hipotético, ficticio. Según un censo realizado en un país latinoamericano, el 98% de su población es de alguna clase de religión cristiana. Alguna clase de religión cristiana, 98%. Según estadísticas del mismo año, ese mismo país ocupa el puesto número 2 en corrupción en el mundo. Pregunto, ¿qué se demuestra con eso? ¿Qué se demuestra con esto? Se demuestra que nuestra cultura no es de un país cristiano. O sea, nuestra cultura no es necesariamente un país cristiano. Nuestra cultura es nuestro comportamiento final. No importa lo que le hayamos declarado a ese censo. Porque la realidad nos dice que si somos corruptos, somos corruptos. Y de los mejores. Medalla de plata, te diría, porque segundo lugar. Conclusión. Cultura es igual a comportamiento. Mi país, y tengo que ponerlo por ejemplo, aunque no como ejemplo, sino por ejemplo, mi país, Argentina, tiene un porcentaje mayoritario católico romano, sin ninguna duda. Y además, hay que añadirle una muy numerosa iglesia evangélica. Pero sin embargo, ya tiene su ley
para matrimonio homosexual y va detrás de alguna que le habilite el aborto. Sin ir demasiado lejos, una pregunta que normalmente podemos hacer o hacernos a nosotros mismos es: ¿quién creemos que es Dios? ¿Quién creemos que es Dios? Otra, ¿cómo actuará ese Dios en el cual creemos en cada situación? Bien, la respuesta que tengamos, cualquiera ésta sea, será fruto de lo que nuestra cultura nos ha enseñado. Tengo que decirte que es muy difícil tener un criterio libre respecto de quién es Dios. ¿A causa de qué? De todo lo que te dijeron, de todo lo que viste, de todo lo que te enseñaron con las acciones. O sea, que la mayor parte de tu concepto de Dios no viene de estar con Él en íntima comunión, viene de tu cultura. Viene de tu cultura. Por esa razón es que cuando entramos al reino, tenemos que aceptar que somos personas de otra cultura, independientemente del lugar geográfico en el que hayamos nacido. Amamos nuestro país porque amamos a la gente, pero no somos de esta cultura. Yo estoy en Argentina para hacer de cada argentino o extranjero que viva en Argentina una persona de otra cultura. ¿Se entiende? La Biblia dice que a fin de que el hombre pueda acceder al reino, debe nacer de nuevo. Dice eso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que debe pasar por una reeducación. Una reeducación. Debe aprender la cultura celestial del reino. Muchas personas se involucran en comunidades cristianas, pero ¿cuántos salen de la cultura bajo la cual nacieron naturalmente? Podríamos afirmar con mucho respeto que no todo aquel que asiste a una iglesia cristiana ha nacido de nuevo. Por ahí se han convencido de que Jesús es el Señor. Ojo, hasta allí un pensamiento que no se diferencia demasiado del que puede tener un demonio, pues se ha convencido de que Jesús es el Señor. Pero sus comportamientos siguen mostrando las marcas o la marca de su cultura terrenal. Hermanos, no saben ustedes cuántas veces he visto a jóvenes renunciar a la cultura natural, tomar decisiones de reino que necesariamente le disparaban contiendas, verdaderas contiendas de orden cultural. Y los he visto ser rechazados y también aborrecidos por aquellos a quienes alguien engañó y ahora se quieren hacer llamar cristianos, pero sin cambiar su cultura. Medianamente, todos somos testigos presenciales y directos de lo que las marcas culturales hacen en un pseudo cristiano cuando no es llevado a la verdad. Las congregaciones locales están repletas de esa clase de gente, que tal vez no sea ni mala ni desechable, pero que aún no muestra tener la cultura del reino, y eso los retrasa enormemente en todo lo que emprendan. Yo quiero marcarte un parámetro. ¿Serás de Cristo
cuando tu comportamiento evidencie las marcas de su cultura. Una cultura eminentemente de amor, de perdón, de humildad, de quebranto y esencialmente de siembra de paz. Hoy, las estadísticas demuestran que el 90% de los jóvenes cristianos viven una doble vida. Una doble vida. Cuando Jesús se desarrolló en la tierra, Él no se desarrolló bajo la cultura judeo-romana o babilónica de su época. A la luz de lo que estamos explicando, esto quiere decir que su comportamiento no era el de un judío secular ni de un judío religioso. Dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En realidad dice que a lo suyo vino. Esto es su trabajo, pero también se ha emparentado con los suyos, haciendo un doble juego de palabra. ¿Por qué? Y porque no había lugar para Jesús dentro de la cultura judía. No había lugar para él allí. Tampoco la había para Juan el Bautista. Jesús, fíjate esto, Jesús vino a la tierra no a ceñirse a la cultura de la tierra. Él vino a ceñir a la tierra a la cultura del reino. O sea, no vino Jesús a sujetarse a la cultura del planeta. Sujetó el planeta a la cultura del reino. Jesús no vino a comportarse como un judío, vino a comportarse como su padre. No cabe otra comparación porque es exactamente y puntualmente lo que él dijo. Por eso no me molesta ni me ofende que se critique algunas de las claras falencias que como idiosincrasia cultural tenemos los argentinos. A mí no me ofende eso, no me molesta. Ejemplo, orgullosos, agrandados, exagerados. Culturalmente somos así, no hay ninguna duda, no me molesta, no me fastidia. Porque yo soy argentino y amo a mi patria, porque nací en esta tierra, pero de esencia soy hombre de reino. Y ya la cultura argentina, la cultura nacional, no tiene autoridad sobre mí. Comprendamos, Iglesia, que no estamos diciendo que Jesús no se comportaba como judío en ciertas costumbres, como por ejemplo podría ser la de asistir al templo, por ejemplo, o educarse en la Torá, en la palabra, o tampoco al respetar festividades, en las ofrendas, en todo lo que se te ocurra que hacía un judío. Jesús también lo hacía. Porque si yo dijera lo contrario, sería lo mismo que decir que a mí, por ejemplo, ya no me gusta el fútbol, o no me gusta la carne vacuna asada, por decir dos cosas que nos representan a los argentinos donde quiera que estemos. El fútbol, nuestro amor, nuestro afecto, nuestra simpatía por el juego del fútbol, con los equipos, los colores de las camisetas de los equipos incluidos, y bueno, como comida casi tradicional, la del asado, la típica, lo que se llama barbacoa en otros lugares, asado de carne vacuna a la parrilla con fuego y demás. Bueno, eso nos representa. Yo no puedo decir que no me gusta eso, por lo tanto, sería una tontería que dijera que Jesús rechazaba lo otro.
Lo que Jesús nunca hizo, indudablemente, fue ser parte de la farsa religiosa en la que los judíos habían entrado. Él, fíjate, habló con una samaritana, limpió el templo de mercaderes corruptos, no apedreó a la mujer adúltera, comió con publicanos y con pecadores, tocó cuando estaba prohibido a leprosos y sanó enfermos en día sábado que también estaba prohibido. Le pidió a sus discípulos que dejen todo, honró a los no judíos y preparó un vino mejor para el final. Cristo, modelo. Pregunto, ¿no estarás vos hoy formando parte de ninguna farsa religiosa? ¿No lo estás? Gloria a Dios. ¿Sí lo estás? Bueno, ya lo sabes. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el verso 21 dice lo siguiente. Juan 8, 21. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. La cultura judía de la época de Jesús, era una cultura influenciada grandemente por la dureza del corazón de un pueblo absolutamente religioso y fascinado, encantado por las culturas vecinas, exactamente igual que la iglesia de hoy, exactamente igual. Guardaban la mayoría de los ritos, hacían todo lo que hacían los demás, pero habían perdido el amor y la comunión con aquel que les había enseñado los ritos. Los ritos judíos, los enseñados por Dios, no tenían el fin de hacer de su vida una vida práctica. Tenían el fin de representar a Jesús y su obra redentora en la tierra. No obstante, Israel pidió rey. En el desierto pidió un Dios. En Babilonia se postró ante la estatua y adoraban a dioses ajenos. Todas estas señales de culturas paganas, culturas sin Dios. Además, doctrinariamente, también tenían puntos vulnerables. Pedro no aceptaba la venida del Espíritu Santo sobre los no judíos. Y delante de los judíos, no se sentaba a comer con los gentiles. Pablo mismo persiguió a los seguidores de Jesús en nombre del judaísmo. Sin embargo, después declararía en sus cartas ser, decía, judío de judíos. ¿Qué te parece? Pues sabes que a mí no me gusta entrar en debates y mucho menos ofender a alguien diciendo cosas demasiado fuertes y necesarias, ¿no? Pero mucho menos me gusta callar lo que me ha sido ordenado hablar. Por tanto, así como en aquel entonces la farsa religiosa le quitaba gente al ministerio de Jesús y lo combatía, así también hoy la religión católica romana ha dejado sus marcas culturales en la mayoría de nosotros. En la mayoría de nosotros. E incluso en la mayor parte de nuestros rituales.
supuestamente evangélicos. Entonces, de ella y de su notoria influencia en nuestras vidas, hemos engendrado lo que después muchos han llamado la religión evangélica, una estructura capaz de aquietar mejor nuestras conciencias. Pero religión al fin, claro está, religión al fin. Por eso es que decimos y no hacemos. Los cultos son para nosotros. Las ofrendas son limosnas. Practicamos la falta de amor. Nos contentamos con cumplir con obligaciones. Competimos en lugar de complementarnos y no tenemos evidentemente amor genuino. O sea, nos llamamos de una manera sin vivir lo que esa apelación, ese rótulo, esa nominación nos demanda. Una de las razones por las cuales la Iglesia de este tiempo no está accediendo al reino y su cultura es que todavía guarda un apego muy especial, pero muy especial, y no solamente especial, también te diría absolutamente prioritario a los paradigmas y marcas culturales de la nación o de la etnia en la cual nació en la tierra. O sea, yo quiero que me entiendas, y probablemente me lo vas a poder confirmar, porque yo lo estoy diciendo desde aquí, desde un remoto lugar en el sur del planeta, pero probablemente esto que te voy a decir tenga correlato y confirmación en la otra punta del globo donde vos me estás escuchando ahora. No es lo mismo el cristianismo genuino en Latinoamérica que en Asia. Ni tampoco es lo mismo un cristianismo genuino en Argentina que en Dinamarca. No es lo mismo. ¿Debería serlo? Sí, debería serlo, pero no lo es. En la primera carta de Pablo a los Corintios hay un texto. Quiero leerte 3 textos que están bastante cercanos dentro de la Biblia. El primero está en Primera Carta a Corintios capítulo 1, verso 23. Primera Corintios 1, 23. Allí dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es real, sigue siéndolo. Para los judíos que practican la religión judía, el Cristo crucificado es tropezadero. Y para los gentiles, para los seculares, para los incrédulos, es una locura. ¿Cómo va a creer eso? No tiene racionalidad, es imposible. Claro, es cierto. Desde lo intelectual. La otra escritura está en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 11. Colosenses 3, 11. Allí dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Este es un texto que de alguna manera resume aquello de que para Dios no hay acepción de personas. No las hay. Incluye hombre y mujer. Incluye hombre y mujer. Lo repito otra vez, incluye hombre y mujer. O mujer y hombre. Y la otra escritura que quería compartir con vos está en Gálatas. Gálatas 3, verso 28. Gálatas 3, 28. Allí Pablo dice casi lo mismo que dijo en Colosenses, pero le da otra connotación. Dice: ya no hay judío ni griego,
no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer. Viste que no lo estaba inventando, ¿no? ¿Vos creíste que yo lo había inventado para quedar bien con las hermanas? No. Porque todos vosotros, dice Pablo, sois uno en Cristo Jesús. Claro, culturalmente cuesta muchísimo sacarse la figura del Cristo masculino. Jesús era hombre, Cristo es el Hijo de Dios. ¿Dios es hombre? Dios es Dios. ¿Es padre? Sí. Pero el concepto de Dios, papá, mamá, no lo inventé yo, existe y es real. Ahora bien, las marcas culturales más notorias en esta parte del continente americano son liviandad de palabra, ignorancia del término compromiso, ley del menor esfuerzo. En eso te puedo decir, no solamente en el fútbol, los argentinos somos campeones mundiales. En la ley del menor esfuerzo te puedo garantizar que también. Aprovechador, los hay. Receptor, pasivo, denigrante, irónico. Dios me libre de los espíritus de la ironía con el cual se trabaja, por ejemplo, en el periodismo nacional de Argentina. La ironía está a la orden del día y forma parte de todos los trabajos, ya sea orales, televisivos o gráficos. Además, el continente americano, marcas culturales, castrador, burlador, huye de lo profundo. Cuesta muchísimo hablar de este tipo de cosas y que alguien te escuche más de 10 minutos. ¿Cómo? Adentro de las iglesias, hermano. No te estoy hablando en una conferencia en un hotel 5 estrellas. Dentro de las iglesias. Huye de lo profundo, proyecta a otros sus responsabilidades, yo le añadiría también les echa la culpa de sus errores, y juega permanentemente a ser y a sentirse víctima. Después nos encontramos con otras marcas culturales muy evidentes que otorgan la certeza de una falta de nacimiento de nuevo. Reaccionar igual al mundo, bailar literalmente y simbólicamente al ritmo de los sistemas, tener pasiones que siguen siendo pasiones, la manera de llevar relaciones, la familia, aquí hay que hablar de una cultura familiar, amistades y noviazgos. Los noviazgos tienen muchísima importancia en la vida de los cristianos porque es, digamos, la parte previa a la pista de aterrizaje donde luego tendrá que decolar y aterrizar el avión del matrimonio. Si te gusta la comparación que estoy haciendo. Los conceptos del mundo siguen siendo un punto necesario de referencia en estas culturas. La Biblia y la palabra de Dios solamente parecerían ser aptas para las reuniones en la iglesia. A mí me dijo, persona a persona, cara a cara, face to face, no me lo contó nadie, me lo dijo personalmente y mirándome a los ojos sin que se le moviera un músculo, un importante líder relacionado con medios de comunicación de mi ciudad, que había un cristianismo virtual y otro cristianismo real. Como que los creyentes nos comportábamos de una manera en la iglesia y en terrenos espirituales y de otra manera muy distinta en el mundo y en los negocios y en todo lo demás. Yo no creo eso, en absoluto. Yo creo que el hombre de reino lo es. Dentro de un templo, fuera de un templo, con su familia, con su esposa, con su marido, con sus hijos, con sus amigos, en su trabajo, en la escuela, donde esté.
Donde pone el pie, el lugar santo es, pero porque pone el pie, no porque es el lugar. Si un hombre genuino de reino, hombre o mujer, ocupa el púlpito de un templo, de una congregación cualquiera, ese púlpito, no importa el material que esté construido, es santo, porque el hombre o la mujer que está allí tiene santidad. De otro modo, cuando lo ocupa cualquiera, eso es una cosa de madera, acrílico o lo que sea, pero tiene tanta santidad como la puerta del baño, o del sanitario, o del WC. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ahora, un ejemplo, las diversiones. Hay miles, pero miles de cristianos metidos en problemas solamente por hacerle ver al mundo que no son ni aburridos ni amargados. Quieren hacerse los divertidos. Se meten en cada lío. En Mateo capítulo 4, verso 17 dice así. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio dice, me pregunto, ¿por qué Jesús, si era un hombre con un mensaje moral y o de espiritualidad, inquietó tanto a los gobernantes de su época? ¿Por qué el nacimiento de Jesús hizo temblar a un rey? Simple respuesta, porque detrás de cada reino o imperio en la tierra, detrás de cada escuela de pensamiento hay una presencia espiritual, necesariamente. Aprendé de una vez y para siempre, antes que sea tarde, que en el Evangelio no hay grises ni términos medios. O recogés o desparramás. Como dicen los mexicanos, es chicha o limonada. Una idea enunciada y extendida por medio de las mentes y corazones responde a un reino, siempre. Todo reino que no responde al reino de Dios tuvo necesariamente su inicio en una idea de Satanás. Así de claro, Quiero darte una serie de escrituras, varias, no te voy a dar tiempo a que las puedas buscar en tu Biblia porque son unas cuantas, así que te sugeriría que tomes algo con qué anotar o sencillamente escuches y luego vuelvas a escuchar si no tenés con qué, para luego estudiarlo de nuevo. Daniel, el libro de Daniel capítulo 10. Daniel 10 comenzando desde el verso 12 y hasta el 14. Daniel 10:12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de príncipe del reino de Persia? De potestades de regiones relacionadas con las culturas de esos lugares. Es una guerra, No hay forma de evadirla, formás parte de ella, mi hermana, mi hermano. Libro de los Hechos, capítulo 4, versos 25 al 28. Hechos 4, 25 al 28. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjate, los reyes unidos contra un hombre simple, anónimo, aparentemente sin ningún poder, pero solo aparentemente. Ellos sabían. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué rescato? Nos hizo reyes y sacerdotes. Ya lo sos. No tenés que ser rey y sacerdote. Ya fuiste hecho. Apocalipsis capítulo 16, verso 14. Apocalipsis 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto te está diciendo que los reyes van a ser guiados en esa batalla por demonios. Perdón, ya lo son, aunque la batalla todavía no la vean. Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Las mujeres son ciudades o iglesias, en toda la Biblia. Apocalipsis capítulo 19, verso 19. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Otra escritura. Libro de Isaías, capítulo 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, ya no lo tiene, el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 8. Eclesiastés 5, 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto todavía está sobre ellos. Está bueno esto, porque sobre el alto, alguien que vos consideres que es muy alto, vigila otro más alto, y uno más alto todavía está por encima de ellos. Vos sabrás ponerle nombre y apellido. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versos 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Evangelio de Juan capítulo 8 verso 44. Juan 8, 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 18, versos 1 al 3. Apocalipsis 18, 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Quiero que entiendas que Satanás tiene una idea para Eva. Su plan es poder introducir esa idea en la nueva creación de Dios para poder destruirla. ¿Cómo logra penetrar Satanás en Eva? Se le acerca y le habla de Dios. Entonces Eva abre sus oídos a alguien que le está hablando de Dios. Entonces lo que le tienta a Eva no es la belleza de la fruta, no es el sabor, nunca la había comido. Lo que le tienta a Eva es la fuerza de la idea. La seducción está en la idea de ser como Dios. La seducción está en la fuerza de la idea de controlar todo o ponerlo todo bajo su dominio. O sea, la tentación está en la fuerza de la rebelión. Todos tenemos un código para que nuestro espíritu se abra a una idea. El código responde a la seguridad. Si me siento seguro, me abro. El código al que Eva respondió era: me está hablando de Dios. La fuerza de una idea satánica se llama seducción. La fuerza de una idea satánica se llama seducción. Y te lo voy a repetir todas las veces que sean necesarias hasta que te des cuenta que la palabra seducción no es esa palabra que nos cae tan simpática en tantos niveles de nuestra existencia. Seducción es una palabra peligrosa. Todo lo que Satanás tiene que hacer para seducirnos es pulsar el código correcto. La fuerza capaz de vencer toda seducción se llama obediencia. Todo lo que el ser humano debe hacer para no ser seducido por Satanás es obedecer a Dios. La puerta a tu espíritu es tu oído, mi hermano. La puerta a tu espíritu es tu oído. Por eso Romanos 10, verso 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto está bueno que lo entendas así, porque así está escrito, pero también te sirve para preguntarte y preguntarle a quien sea: ¿Qué escuchás la mayor parte de las 24 horas de tu día? O déjame preguntártelo así: ¿a qué prestás tus oídos la mayor parte de tu tiempo? Bueno, en lo que prestes tus oídos la mayor parte de tu tiempo, allí está tu fe. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. Pablo dice: pues ya sé que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, la predicación no es un andamiaje armado con racionalidad, criterio, homilética y hermenéutica. La predicación es una locura
para el que no cree. ¿Por qué? Porque viene de un espíritu al cual no pueden manejar, dominar y no conocen. Entonces es locura. Mientras más locura te suene lo que alguien dice, si tiene base bíblica, eso viene de Dios. Y mientras más racional te suene lo que alguien dice, si cuesta trabajo encontrar en la Biblia algo que lo avale, que lo respalde, eso no viene de Dios. En el mejor de los casos viene de hombre. En el peor, ya lo sabés. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir que Dios siempre habla primero. Siempre habla primero. ¿Te das cuenta? Con ese criterio, entonces, Eva debió haber dicho, serpiente, mira, tu idea suena muy linda, muy lógica, muy atractiva, joya, como dicen por acá, pero por más que sea la mejor idea que yo haya escuchado, Dios dijo que no. Y Dios dijo que no, y dijo que no. Y listo. Quizás las armas más poderosas para hacernos creer que la idea satánica es la mejor son la duda y el cuestionamiento. Cuando Satanás te vende una idea, la ata necesariamente a un placer. Él no está interesado en que vos sientas placer, ¿eh? Está más interesado en que te lo creas y te sometas a su idea. Utiliza el placer en todo caso para atarte, pero no es el fin o la finalidad. La finalidad es cambiarte de posición, sacarte de tu lugar y pasarte a otro donde ya no estás tan seguro. Porque él sabe que cuando estás en tu propósito, su reino no tiene ninguna chance. Cuando te saliste del propósito, sí. La Biblia dice que hemos recibido un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dice eso, ¿no? Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice eso. Este espíritu fue dado a nosotros primeramente para obedecer. No lo olvides. No lo olvides. Prostitución espiritual es abrirse a cualquier idea. Lo repito, prostitución espiritual es abrirse a cualquier idea. Anotalo y pegalo por allí a la vista, para que no se te olvide. Quiero ahora darte un ejemplo sustentado en una enseñanza muy completa que en algún momento he compartido con vos, y es la que tiene que ver con lo que podemos llamar como el espíritu de Grecia, que como podrás imaginar no tiene nada que ver con esta nación hoy, en lo social, político o económico, pobres que andan con tantos problemas. Tiene que ver con las bases que tienen bastante antigüedad escritural. En el segundo capítulo del libro de Daniel, la palabra profética dice que la influencia de Grecia va a llenar toda la tierra. Y dice puntualmente, después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Es evidente que está hablando de un imperio. Un imperio edificado sobre ideas, razonamiento, filosofía y lógica humana. ¿Te suenan? Sócrates, Platón, Aristóteles, entre otros. La mezcla del pensamiento griego con algunas creencias cristianas dieron a luz el gnosticismo, la ciencia a la que muchos intelectuales adhieren sin saber del todo su procedencia. Porque ellos sostienen que el gnosticismo representa la ciencia pura del conocimiento, pero no se dan cuenta ni entienden que se trata simplemente de una variante espiritual que Satanás puso a disposición de los que se creen demasiado inteligentes como para creer simplemente en Dios. ¿Qué es el gnosticismo concretamente?
Algunas ideas del gnosticismo son: no todos pueden comprender o interpretar los escritos sagrados. Una. Otra. La salvación se da por medio del conocimiento. Gnosis. Nunca pueden coexistir o cohabitar el bien y el mal, la materia y el espíritu, porque la espiritualidad es jerárquica. Algunos hijos dilectos del gnosticismo son el humanismo, donde el hombre es el centro de la creación; el secularismo, que enseña que Dios existe, pero que no tiene incidencia alguna en los seres humanos; y el intelectualismo, que nos enseña que el universo es regido por la razón. Una de las luchas más fuertes que enfrentó la Iglesia en sus primeros 200 años fue justamente contra el gnosticismo. Una vez, unos griegos se le acercaron a los discípulos de Jesús y le dijeron que querían hablar con Jesús. Ellos fueron y se lo dijeron al maestro, y él, fíjate que tuvo una reacción más que extraña. Eso está en el Evangelio de Juan capítulo 12. Lo le podemos leer desde el verso 20 en adelante. Juan 12, 20. Ahí dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Un tanto burócrata los muchachos, ¿no? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¡Wow! De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Escúchame, ¿qué tenía que ver? El espíritu de Grecia principalmente se manifiesta hoy en una forma de estructura mental con el fin de detener a los creyentes de entrar y moverse en la dimensión del reino, o sea, en lo sobrenatural. Lo frena. Las iglesias invadidas por el espíritu de Grecia no creen absolutamente en nada sobrenatural. Somos hijos de un Dios sobrenatural y tenemos autoridad sobre un reino, una jurisdicción también sobrenatural. El evangelio es sobrenatural. Sino, de lo contrario, no es evangelio. Claro, no les ha ido mal, porque han logrado introducir al intelectualismo, al racionalismo y a la lógica en el pensamiento cristiano. Y eso los hace quedar muy bien, los hace caer simpáticos a la sociedad. Mirá, yo he escuchado en iglesias en las cuales me ha tocado estar, que había campañas o trabajos hechos para caerles simpático a los vecinos, a la sociedad. No tenemos que caer simpáticos, tenemos que predicar la palabra. Predicar la palabra es predicar: acá está el reino de los cielos, se ha acercado. Esa es la palabra. Después, si eso nos hace caer simpáticos o antipáticos, nos pareceremos más o menos a Jesús. Nuestros ministerios se parecerán más o menos a su ministerio. Pero nada que ver con simpatía. Sin embargo, mal que les pese a los que les pese, hay asuntos del cristianismo genuino que nadie puede limitar, tampoco tergiversar y mucho menos atenuar. Jesús nació de una virgen. Sí. José y María fueron guiados por ángeles. Sí. Cuando Jesús se bautizó, se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo. Sí. Jesús venció al diablo en el desierto. Sí. Jesús sanó enfermedades incurables en milésimas de segundo. Sí. Jesús resucitó muertos y él mismo resucitó de entre los muertos. Sí. Multiplicó los panes, caminó sobre las aguas, quitó una moneda de dentro de un pez, ordenó a la tempestad que... ¿Qué más te digo?
hombres pretenciosos van a seguir diciendo que eso fue en un... Por alguna razón muy particular, Pablo se esmera en aclarar en su carta a los Efesios, más precisamente dentro del 6º capítulo de la carta a los Efesios, que nuestra batalla no es contra personas. 2 Corintios 10, 3 al 5 dice, porque, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate bien, presta atención, aprende a leer la Biblia de un modo distinto a como solés leer el periódico. La palabra dice en el versículo 5, derribando argumentos. ¿Qué serían esos argumentos? Pues nada más que sofismos, si vos querés que le dé una catalogación y denominación griega. Es decir, que reafirmando y confirmando lo que Pablo dice a los Efesios, nuestra guerra no es contra personas o contra intermediarios, sino que es contra espíritus que han logrado introducir ideas y han logrado construir estructuras mentales en base a partir de esas ideas. ¿Vos querés saber cuáles son algunas de esas estructuras mentales derivadas de Grecia, infiltradas en la Iglesia? En algunas de ellas casi con valor doctrinal y hasta supuestamente bíblico. Te las digo. Intelectualismo. Intelectualismo, que es la negación de lo sobrenatural. Hedonismo, con H, hedonismo, que es el amor por la estética, la belleza física y la apariencia exterior, algo de lo que en ningún párrafo, ni texto, ni pasaje de la Biblia se dice con respecto a Jesús. Nadie sabe cómo era, ni falta que hace. Físicamente me refiero, ¿no? Otra, farmaqueia. Esta te suena porque hay gente trabajando mucho con esto, que es la dependencia de los fármacos. Espectáculo. Algo que tiene al talento humano como centro. No me hagas decir todo lo que podría decir relacionado con el espectáculo dentro de la iglesia. Vos sabés. Porneia, que es grave, que son las desviaciones y degeneraciones en el área sexual. Democracia, acá me matan 3 o 4 que yo conozco, pero no lo puedo evitar de decir. Viene de Grecia, la democracia que nos habla de la voz del pueblo en el poder, así se llama. Cuando sabemos que militamos en un reino monárquico cuyo único poder es Dios. Será muy bueno para las naciones, pero no para la iglesia. Y el narcisismo, el más conocido, que representa el amor al yo, la egolatría elevada a la máxima potencia. Pero eso no se ve dentro de las iglesias. ¿O sí? Hay un evidente contrasentido entre el reino de Dios y el ego humano. Presta atención y toma debida nota para que no te afecte. Mientras que el ego procura defenderse, pensar en cuánto tengo, cuidar la apariencia, ver para creer, evaluar la capacidad humana, procurarse satisfacción como sea, someterse a la autocomplacencia, conseguir, recibir y ser el mejor o el mayor en todo, el reino tiene características opuestas. Se me ocurre, vengo a la iglesia a recibir, hermano. No, venís a dar. ¿Cómo? Venís a dar. Si no traes nada para dar, y no estoy hablando de ofrendas y diezmos, estoy hablando de cosas más profundas. Si no traes nada para dar, no vengas a la iglesia. A la iglesia venís a dar, no a recibir. Dando recibís, sí, como consecuencia de, pero no como prioritario. El hombre del reino está formado para dar realmente la otra mejilla, de verdad, sin ninguna simulación hipócrita, sin hacerse el víctima,
sabe quién es en el mundo del espíritu. Sabe quién es él en el mundo del espíritu. Conoce su propia belleza interior y valora la de los demás. Ha decidido creer sin ver. Confía en el poder de Dios, practica una negación hacia sus apetitos carnales, realiza sacrificios mínimos con tal de estar en su presencia, siempre prefiere dar o entregar a recibir o conseguir, y necesariamente procura por todos los medios servir sin pedir ni exigir reconocimientos. Algo tiene que quedar bien en claro. El espíritu de Grecia va a tomar el mundo. Esto no es un cálculo estimativo ni una opción probable. Esto está profetizado. Y ya lo estamos viendo a nuestro alrededor. Esto, lamentablemente, como sensación, pero gloria a Dios por su palabra, es una realidad. Claro está que lo que de ninguna manera es aceptable es que también tome la Iglesia. Y no hablo de las estructuras institucionales, hablo de la Iglesia. Porque la Iglesia debe funcionar bajo los principios del reino de Dios y no conforme a los rudimentos del mundo secular. Cuando la Iglesia avanza sobre el mundo, el gran día se acerca. Cuando el mundo invade la Iglesia, se vuelve a alejar. Sonó linda la frase, ¿está? Aunque de lindo no tiene nada. La repito. Cuando la Iglesia avanza sobre el mundo, el gran día se acerca. Cuando el mundo invade la Iglesia, se vuelve a alejar. Libro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Zacarías, capítulo 9, versos 11 al 14. Zacarías 9, 11 al 14. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Creo que esto es mucho más completo. Podríamos, no sé, llenar 3 o 4 estudios más con reinos invasores. Pero creo que tenés una muestra medianamente acotada, pero válida, para que tengas en cuenta, para que puedas saber contra qué es tu lucha y cómo poder llevarla a cabo. Los reinos invasores. No sé, cualquier cosa, eso es lo que pones en el asunto, en este caso, en la segunda parte de los reinos invasores, y me escribís a los correos tiempodevictoria@hotmail.com o tiempodevictoria@yahoo.com.ar. Ponelo en oración, volvelo a escuchar una y otra vez a las 2 partes, grábatelas a fuego en tu corazón, en tu mente, y después comenzá a pelear la buena batalla, porque en tu victoria está la victoria. Tu victoria no es solamente tuya, es nuestra. Amén. En el nombre de Jesús sea hecho para la gloria y para la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.